Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al canal 516 nuevamente. Siempre agradeciendo vuestros mensajes y hoy en este bloque le vamos a hablar del cambio automático según consultas que me han llegado y que quiero corresponderlas. Hay muchas opiniones sobre los cambios automáticos y con el correr del tiempo nos hemos dado cuenta que el cambio automático va a ser el futuro. Yo creo que ya tendría que ser el futuro y presente, pero bueno, aún hay gente que se resiste a, a comprar los vehículos con el cambio automático, pero si me lo preguntan a mí, mi opinión es que si la persona que conoce un cambio automático y tiene un vehículo no cambia más a sincrónico, eso está muy claro. Y data de muchos años, porque en 1889 el señor Fred Lanchester ya andaba buscándole a los engranajes epicocíclicos la tarea de poder generar una fuente de potencia con un cambio automático. Los querían hacer para las famosas máquinas que necesitaban que no interrumpiera ese lapso de cambio a cambio. Y fíjese, 1889. Después tenemos un vehículo muy conocido por todos, que es el famoso modelo T de Ford, que en 1921 ya empezaron con estos engranajes y a tener como un cambio automático. Tenían los pedales de primera y segunda y la marcha atrás seleccionada también con el pedal. Y se fue generando un montón de situaciones en el cambio automático. Un país que siempre lo llevó adelante fue Estados Unidos, la General Motors. En 1930 salió el famoso Hydra-Matics, que era un cambio automático con selección de primera y segunda. Traían los Plymouth, los de Soto. Era un cambio muy hermoso, ya como convertidor de par por presión, ¿no? El cambio automático no es ninguna ciencia oculta, ¿no? La gente le tiene miedo a las reparaciones y le tiene miedo a ¿qué me pasa? No, el cambio automático es muy fiable, siempre y cuando sepamos cómo mantenerlo y conducirlo, ¿no? Porque los cambios automáticos, lo único que se requiere de los cambios automáticos es que tengan su servicio. Cada 80.000 kilómetros cambiar todo el lubricante, el filtro y la junta del cárter de lo que llamamos el cambio. De esa manera el cambio, yo conozco coches con 1,5 millones de kilómetros y nunca le tocaban el cambio, siempre con sus servicios cada 80.000 kilómetros y nada más. Y dentro del cambio automático hay unas connotaciones que tenemos que tener claras, porque a veces hay malas conducciones que generan una avería en el cambio automático. Sobre la consulta que tengo que contestar es que me preguntan sobre el parking del cambio automático. Antes que nada les quiero hacer un razonamiento. Cada vez que se tiene que comprar un vehículo con cambio automático, yo creo que los concesionarios, la división de ventas de los concesionarios tenían que tener la preparación correcta a ese cliente para enseñarle cómo funciona un cambio automático y cómo se debe conducir. Y vamos a empezar por la pregunta que me hicieron y me preguntan si en el parking el coche queda frenado. Y yo voy a contestar a esa pregunta. En la selección de cambios tenemos un parking, una reversa, un drive y después tenemos una L o un 1 y un 2, una marcha corta y otra más corta. Si es Audi, si es Mercedes, si es Volvo, todos van por ahí más o menos igual. Pero el parking no es que sea un freno, es un bloqueo de caja. Y como tal bloqueo de caja, lo que yo les quiero explicar es que para que ustedes vean cómo se bloquea la caja, cuando ustedes ponen parking hay un elemento que no es más que esto, que esta zona, que le llamamos shift, que entra dentro del paquete y traba la caja de cambios. Entonces el coche queda trancado.
¿Qué cuidados debemos tener con esto? Que es muy importante. Es la manera de aparcar y de llegar. A ver si nos entendemos, porque yo quiero que le llegue a esta persona la explicación correcta. Cuando venimos de viaje y llegamos a casa o al parking, solemos poner parking, apagar el coche, poner el freno de mano y nos vamos. Acá hay una cuestión que tenemos un protocolo para frenar ese vehículo. Lo que no podemos hacer es dejar los 2.500 kilos que pesa el coche, o los 2.200 o los 1.800, haciendo fuerza bloqueado con un trozo de metal que se llama sheath, que es esto. ¿Cuál es la operativa? Llegamos, tenemos el freno pisado, el freno de pie pisado, ¿correcto? Y el coche en drive. Paramos, pasamos a parking sin soltar el pedal del freno, porque es lo que tenemos el freno bloqueado, y antes de soltar este freno de pie, tenemos que poner el de mano. ¿Qué coincidimos con esto? Que al tirar el freno de mano, o los Mercedes que se usa con el pie izquierdo, ¿vale? El coche lo tenemos frenado. Lo dejamos en parking, lo apagamos, sacamos la llave y ya está el coche bien estacionado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si ustedes están en una pendiente hacia abajo y ponen parking y después el freno de mano, pero ya soltaron el freno de pie, el coche queda bloqueado en el cambio con el sheath, que es este pedacito. Entonces llegamos en esa cuesta hacia abajo, primero mantenemos el pie encima del freno, aplicamos el freno de mano y luego después parking. ¿Por qué? Porque vamos a traer la caja, pero no va a aguantar los 1.800 o los 2.200 kilos del vehículo en esa pendiente hacia abajo. Porque cuando venimos de vuelta y le damos contacto y queremos sacar el parking, está como agarrotado y le tenemos que hacer fuerza. Y esos son los desgastes prematuros de los cambios. ¿Entendieron bien? Llegamos, tenemos el pie pisado, ponemos el freno de mano o el freno de estacionamiento, pasamos a parking, quitamos la llave y apagamos el coche. El coche no puede quedar solo en parking sin freno de mano en una bajada, porque esto puede romper y el coche se va. Esa es una de las medidas que tenemos que tener con lo que es el aparcamiento con un cambio automático. Y yo sé que este señor que me ha consultado esto, una vez que se entere de esto, no le va a quedar más el cambio en la parte de parking como duro, como agarrotado. Seguimos con el cambio automático. Tenemos selecciones de las antiguas de 3 marchas. En Estados Unidos se usaba una caja que era impresionante, que lo usaban los Chevrolet, todas esas máquinas, y los camiones pesados, los Terex, que es la Allison. Una caja de cambios para servicios pesados, que eran coches que cargaban 40 y 80 toneladas. Unos camiones que andan con unas ruedas grandes, un motor Detroit 8 cilindros y 16 cilindros, con esas cajas de cambio Allison. Y son muy seguras y muy robustas. Los autobuses MSI, Terex, MSI y General Motors, también muchos con cambios automáticos y nunca dieron problemas. Seguimos con el cambio automático en cuanto a la parte de la conducción. Estábamos hablando que los coches antiguos eran de 3 marchas y hoy tenemos cambios automáticos de 7 marchas y aún secuenciales, como por ejemplo Jetronic, y el cambio que tiene Audi también, que es espectacular. El Mercedes es un cambio increíble, 7 marchas de Jetronic, un cambio inteligente. Y tenemos una selección de marchas para hacer. Y muchas preguntas a veces vienen y dicen, pero cuando tengo que bajar una montaña, cuando tienes que bajar una montaña es mucho más seguro el cambio automático que el cambio manual. Está comprobado. Tú le pones la marcha más corta y lo soltás hacia abajo y el coche va bien prendido. No hay ningún tipo de problemas. En esa selección
de 7 marchas que podemos ir bajando o podemos ir subiendo manualmente con lo que es el mando hacia la izquierda o hacia la derecha. También hay 2 teclas, una que pone C y la otra S, Confort y Sport. ¿Para qué es esa diferencia de Confort y Sport? Cuando vamos un día de lluvia con mal tiempo, si vamos en Sport, el coche sale primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, por supuesto. O el 723 que tiene 5 marchas. Por ejemplo, hace primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero ¿qué sucede? Si vamos en un viaje con agua y con viento rachado, pues si vamos en Sport, cada vez que tocamos el acelerador tiene potencia el coche. Sin embargo, lo pasamos a la C de confort y el coche en vez de salir en primera sale en segunda y no tiene tanta potencia en la cadena cinemática. Vale decir que por más que lo pisemos, él no sale con ese brío y para el pavimento mojado es mucho mejor. Tecla Sport para todos los días porque hace los cambios más rápidos y tecla Confort para viajes largos y también economizamos combustible. Luego después en el próximo bloque les daré una noción y unos consejos sobre lo que es la conducción en marchas y el famoso King Down. Que tengan una buena tarde, amigos, y como siempre, muy agradecido.